Hola chicos, bienvenidos al Ojo de las Ciclovías y más. En esta ocasión Oliver Real nos trae la realidad de las baterías chinas para las luces de batería. Las baterías chinas de bicicleta a fondo. Vamos a analizarlas. Oliver nos va a mostrar a fondo estas baterías y veamos qué nos tiene. Hola a todos, yo soy Oliver Real y vamos a ver este video donde vamos a mostrar la realidad de lo que son las pilas o las baterías chinas que se usan para lámparas de bici. Normalmente vienen así, pero pues no siempre viene el paquete completo, porque estas baterías son un conjunto de varias pilas como esta. Aquí tengo una destapada que de hecho ya está modificada y vamos a ver exactamente qué es lo que nos venden los chinos, porque nos prometen muchos miliamperios hora, que es justamente el tiempo que nos va a dar la batería para iluminar nuestra luz, y la realidad es que no tienen tantos amperios, porque inclusive en algunos casos ni siquiera vienen conectadas algunas pilas. De hecho, tengo estas, podemos ver cómo pues están limpias. Estas pilas venían en un pack que ni siquiera venían conectadas, pero bueno, vamos a ver exactamente cómo viene. Vamos a sacarla de su empaque. Esto es algo importante: estos empaques, si bien dicen que son contra agua y ciertamente es un material como plástico, pues la realidad es que no son tan impermeables. Se llega a meter humedad, y la humedad es algo que les quiero decir. La humedad es algo que llega a dañar las pilas. De hecho, llega a dañar partes de los contactos, se empiezan a oxidar, porque si esto es semi impermeable y entra humedad aquí, es difícil que esta humedad llegue a salir. Se mantiene ahí por varios días, entonces los contactos de las pilas, los contactos internos, empiezan a oxidar y literalmente se rompen. Y bueno, luego hay que arreglar esa parte. Bueno, aquí tenemos esta pila, vemos que tiene su cobertura de PVC con algunas tapas como de cartón. Hay otras tapas que son igualmente de PVC, estas son de cartón. Y bueno, vamos a abrir esta para ver exactamente cómo es. Ahora, otra cosa importante aquí es que si van a abrir una batería, tiene que ser con mucho cuidado, porque estas pilas, que son como esta 18650, que son pilas muy fuertes, vienen en un arreglo en serie y paralelo que las hace más fuertes todavía, y estas pilas pueden explotar. Entonces, si hacemos algo mal, lo mejor que podría pasar es que nos dé un toque, y un toque de estas pilas es como si nos encajáramos un pequeño cuchillo en el dedo. Se siente bastante feo, o en el peor de los casos es que explote, y pues no queremos eso, ¿verdad? Entonces, si quieren hacer esto, tiene que ser con mucho cuidado y bajo su propio riesgo. Yo ya van varias que abro, de hecho muchas, justamente para ver cómo vienen, y en algunos casos pues repararlas, ¿no? Entonces, aquí llega el cable, y de este lado tenemos un regulador de carga y descarga. Entonces vamos a cortar del otro lado con cuidado. Por ejemplo, yo ya sé que de este lado no tiene ningún circuito, ningún cable, entonces puedo hacerlo pues con un poco más de firmeza. Quitamos esta parte de PVC. Tenemos aquí estas pequeñas tapas de cartón. Es bastante curioso cómo dos pilas son de un color y dos son de otro. Esto ya es un indicativo de que estas dos seguramente no vienen conectadas. Este cartón, nuevamente con mucho cuidado. Si hacemos un mal contacto,
puede darnos un toque y no es un pequeño toque. Estas pilas, como les digo, son muy poderosas. Aquí vemos que hay conexión. Hasta aquí vamos bien. Y aquí vemos que no hay conexión. Ok, este pack de pilas únicamente funcionan estas dos. Estas dos están pues básicamente de adorno. Para que estas pilas den el voltaje y el amperaje necesario, tienen que ser de un arreglo en serie y paralelo al mismo tiempo. Aquí llega el cable de corriente. Vamos a quitar esto de aquí. Esto es como cinta de aislar, pero muy gruesa y es muy cara. Entonces gran parte del valor de la pila se va aquí. Cuando pues lo ideal es que el valor fuera directamente a las pilas y no a lo demás. Vemos como aquí llega la entrada y salida de voltaje. Luego aquí el regulador se encarga de que la pila no se sobredescargue ni se sobrecargue, porque si se sobredescarga las pilas dejan de funcionar, si se sobrecarga las pilas explotan. Entonces este circuito es muy importante. Bien, aquí vemos que sale hacia un positivo y hacia un negativo. Si cerramos aquí abajo el circuito, de hecho aquí lo vemos cerrado, tenemos estas pilas en serie. Tenemos como positivo, que entra con esta y sale aquí negativo. Entonces aquí tenemos los 8 volts por medio. Pero recuerden que podemos poner esto y esto juntos en un arreglo paralelo, y lo que va a pasar aquí es que en lugar de que se sumen los voltajes, se van a sumar los amperajes. Entonces, por ejemplo, si estas dos pilas son, según esto, de 3000 mAh, tenemos 8 volts con 3000 mAh, suponiendo que estas sean iguales, tendríamos otros 8 volts con 3000 mAh, tendríamos 6000 mAh con 8 volts. Por eso se hacen los arreglos en serie y en paralelo, para tener el voltaje y tener mayor amperaje. Es decir, entre más pilas haya, no vamos a sumar el voltaje, sino el amperaje. Al tener más amperaje, vamos a tener que nuestra luz va a durar más tiempo prendida. Entonces, para que esto fuera real, deberíamos de tener aquí esto unido y esto unido. ¿Para qué? Para que esta pila, estas dos pilas fueran una sola, o se manejaran como una sola. Luego ya viene el arreglo, para lo cual deberían estar conectadas arriba y abajo, positivo con positivo, negativo con negativo, y sin embargo vemos como aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo, y aquí tenemos dos positivos, y aquí tenemos dos negativos. Estas conexiones de aquí, sin ninguna conexión acá, pues hacen que esta pila no se esté usando. Entonces, ¿qué pasa con las pilas baratas? Bueno, que en realidad son así. Los chinos, en lugar de vender 4 pilas, venden solamente 2. Y estas otras 2 pilas son literalmente de relleno. Entonces, queremos pilas buenas, queremos que nos duren. Bueno, no van a ser baratas. Entre más barata una pila, nos aseguramos que ni siquiera sean de la capacidad. ¿Por qué? Bueno, la capacidad de estas pilas, por ejemplo, aquí dice que es de 3000 mAh, pero de acuerdo al peso de esta pila, no nos podemos fiar 100% en el peso de las pilas, pero sí es una buena guía. Inclusive hay pilas que están rellenas con cemento, con harina, solamente para darles peso y que parezca que son unas pilas buenas, y por dentro traen una pila más. Entonces, esto del amperaje de las pilas es, pues en pilas baratas es irreal. El máximo que hay en pilas, en capacidad de estas pilas, llega a los 3200, y son pilas muy caras de marca Panasonic, que tienen la tecnología para hacer estas pilas. Ahora,
Esto de la capacidad, exactamente cómo funciona para que se den una buena idea. Las pilas de litio, imagínense que tenemos aquí este cable plano y que es un material que de un lado pues tiene un material, de otro lado tiene otro material, en medio un material aislante o permeable, de manera que hace que los electrones puedan pasar de un lado a otro. Si nosotros este material lo empezamos a enrollar, vemos que estamos creando pues literalmente una pila. Nos enrollamos mucho y aquí tenemos una pequeña pila gorda, por así decirlo. Esto sería una pila. Aquí sacamos un polo, de aquí en medio sacamos otro polo y de acuerdo a las reacciones químicas de litio, bueno, ya tendríamos una pila con una capacidad. Este cable pues tiene una medida, que es un cable grueso. Si quisiéramos que este enrollado cupiera más o menos al ancho de esta pila, vemos que no podemos usar todo este cable. Sería hasta aquí más o menos, menos la carcasa, bueno, sería hasta como por aquí. Todo esto que enrollamos tiene una medida. ¿Ok? Ahora, esto es grueso. Imagínense que tenemos un material muchísimo más delgado. Si fuera muchísimo más delgado, podríamos utilizar mucho más material para que ocupe este ancho. Entonces, entre más material, tenemos más amperaje. Las empresas fuertes como Panasonic tienen la capacidad tecnológica para hacer estos materiales mucho más delgados y poder hacer un enrollado de más material. Como les digo, al haber más material hay más amperaje. Entonces, fabricantes que no son fuertes o fabricantes de pilas pues, falsas usan materiales de menor calidad que no permiten tantas vueltas, entonces su capacidad en amperaje se ve muy reducida. Eso hace que pues, sean baratas y que le pongan una etiqueta que diga 3000 mAh cuando en realidad puede dar 800, únicamente 800, de ese tamaño es la diferencia. Entonces, pilas baratas no las recomiendo. De hecho, platicaba alguna vez con alguien sobre las pilas rojas y las azules, que las azules duraban más que las rojas y cada pila costaba 20 pesos. Bueno, eso es irreal. Una pila original, por ejemplo esta, que es Frostfire, es una pila que viene inclusive con el holograma de la empresa. Esta pila se compró en China directamente de la fábrica, es de 2400 mAh y tiene un cierto peso. Entonces, de acuerdo al peso es una guía más o menos, porque como les digo, estas las rellenamos del tubo de cemento y le ponemos una pila de reloj chiquita. Igual va a tener voltaje, pero el amperaje va a ser 100 en lugar de los 3000. Esta pila, al ser original, sí da los 2400 mAh. Ahora, eso es algo que hemos estado muy acostumbrados a creer. Nos dicen 6000 mAh en este pack de pilas y nos dura hora y media, 2 horas a toda la intensidad de nuestra lámpara. Creemos que 6000 mAh dura 2 horas. Entonces, si compramos una batería de 8000 mAh va a durar 3 horas aproximadamente. Pero lo cierto es que estamos mal informados al respecto, porque si yo hago un arreglo con estas pilas, por ejemplo usamos 4 pilas de 2400, tendríamos 8 volts en 2 pilas. En un arreglo paralelo sumaríamos el amperaje, que sería de 4800 mAh. 4800 es un número menor a este que dicen que es de 6000. Sin embargo, este va a durar muchísimo más que este, porque este vemos que es irreal. De hecho, únicamente son 2 pilas. Si yo utilizo 4 pilas reales, la duración es muchísimo mayor. Entonces, vemos que pues, estas pilas no están conectadas y vamos a desarmar esto para poder quitar estas pilas. De hecho, inclusive me he encontrado baterías que ni siquiera tienen esta conexión, que pues casi son únicamente para sujetarlas.
vienen bien pegadas, a veces pues, se despegan, pero hay que hacer esto con mucho cuidado. Todo esto es el polo negativo de la pila, entonces si podemos meter aquí alguna cuchilla y juntaríamos polo negativo con polo negativo, no habría tanto problema, pero sí tiene que ser con mucho cuidado. Vamos a empezar con este lado, porque en realidad no sabemos si tiene voltaje o no. De hecho, lo que podemos hacer es primero cortar esto, pero con mucho cuidado. Si no saben lo que están haciendo, mejor no lo hagan. Hacemos este y vamos a pesar. Aquí tengo una pequeña pesa gramera, llega hasta 300 gramos. Okay, ahí estamos en 0 gramos. Una pila falsa, como esta por ejemplo, vemos que pesa 38.79. Una como esta por ejemplo, vemos que pesa básicamente lo mismo. Esta pila ni siquiera estaba conectada. Esta pila pues se supone que de marca, de un amperaje alto, y pesa lo mismo que esta que ni siquiera estaba conectada. Vamos, son cosas pues, un poco irreales. Ahorita vamos a pesar estas para ver la diferencia y vamos a checarles el voltaje. Vamos a apagar la pesa, un multímetro, y vamos a checar el voltaje de estas dos pilas que ahorita vemos que están desconectadas. 0 volts, 0 volts. Si ponemos la de abajo, vemos que la de abajo sí tiene voltaje. La otra tampoco tiene voltaje, es una pila que se descompuso. De hecho, esta pila ya ni siquiera cargaba. Y pues efectivamente, si solamente es una pila y está mal, pues con una pila no llegamos al voltaje adecuado. Esta pila pues es para tirar a la basura casi. Podemos rescatar esta pila que sí funciona. Podemos tratar de recuperar esta otra. Sí se llega a poder con algún proceso especial que dura casi 2 días, pero quizá podemos utilizarla. Pero vemos como estas azules no tienen nada de voltaje. 0 volts. Son pilas que ni siquiera sirven. Entonces, bueno, ya vimos que ni al caso con estas pilas. Las pilas tienen un circuito de protección para que no se descarguen por completo, porque si se descargan a menos de 3.2, 3.1 volts, las pilas ya no pueden volver a cargarse, son pilas irrecuperables. Está bien pegado. Entonces, en un arreglo como este, como tenemos el circuito que controla justamente la carga y la descarga, podemos usar pilas que no tengan ese circuito. Por ejemplo, pilas como esta tienen aquí, se alcanza a notar esta pequeña parte gruesa, es un circuito de protección. Entonces esta pila no requiere de este circuito para evitar una descarga excesiva. Fuera. Ya está fuera. Con mucho cuidado. Ahora sí vamos a traer nuestra pieza. Vemos cero. Este pesa 29.8 gramos.
esta pesa más, 33. Vamos, son pilas que pues algo tendrán adentro. Vemos en la pila original. Vemos cómo llega casi a 45 gramos. Entonces, si bien no es una guía exacta, sí nos da una pequeña idea. Inclusive hay pilas más ligeras aún, que llegan a pesar, no sé, 18 gramos, que es casi el peso únicamente de la carcasa. Son pilas vacías. Entonces, pues, bueno, es la realidad con las pilas. Este de aquí, una pila no le sirve, pues dos pilas desconectadas que tampoco sirven. Es lo que nos venden los chinos y es la razón por la cual yo dejé de vender lámparas, porque los chinos envían esta clase de pilas que se descomponen muy fácilmente, o que simplemente no tienen carga, o que al ser únicamente dos pilas en lugar de 4, su duración es muy poca. Son pilas que no duran mucho. Justamente que no es algo de calidad, yo decidí no venderlo porque creo que es trampa vender cosas así. Pero bueno, también son muy baratas, entonces si quieren invertir poco pueden comprar una de estas o hasta dos. Salen baratas, salen creo que 250, 300 pesos o menos cada pack de pilas. Y les van a servir un rato, sí. No lo que deberían de rendir, no, pero vamos, les van a servir. Pero bueno, tengan mucho cuidado con la humedad. Como les digo, si llegan a pasar por alguna lluvia, pueden sacar el pack y con una secadora que no sea aire caliente, porque el calor las daña. Traten de secarla, traten de dejarlo hacia afuera toda la noche para que la humedad salga, porque como les digo, si se queda esto húmedo, todas estas conexiones, inclusive todo el circuito, se llega a oxidar, se llegan a romper algunas conexiones. Por ejemplo, aquí tengo una pila que fue reparada. Vemos que tenía láminas que tuve que quitarle y cambiar por cables. Aquí vemos parte del óxido que había antes. El circuito estaba oxidado, se tuvo que limpiar. Humedad daña mucho las pilas, sobre todo por las conexiones, y el calor las daña mucho más. No las dejen adentro de un coche con sol, aunque esté adentro de su bolsita, no hagan eso. Procuren que no les pegue el sol tan directo, porque el calor daña las pilas de una manera irreversible y de una manera muy rápida. Entonces, más calor, la vida de la pila va a bajar considerablemente y muy rápido. Quieren que su pila les dure mucho, pues cuídenla. Eviten en todo lo posible que se descarguen por completo, porque muchas veces lo que hacemos es usar nuestra lámpara hasta que la pila se apaga. Bueno, si este circuito llega a ser de mala calidad, que es muy factible porque si estas pilas no sirven, entonces no podemos pensar que todo el complejo de batería tenga buena calidad. Si ese circuito llega a fallar, las pilas pueden bajar de su voltaje, digamos, de recarga, de posible recarga, y entonces se convierten en pilas que dejan de servir. Por ejemplo, podría ser el caso de esta pila que no da voltaje. Bueno, puede ser que al no tener un circuito de protección, la pila cayó a un nivel en el cual ya no puede ser recargada mediante un cargador normal. Muchas gracias, Oliver. Espero que les haya gustado y les haya servido esta información tan valiosa que nos comparte Oliver Real. Ya saben, lo pueden contactar por Twitter en ProImagen7. Y cualquier duda o comentario, si les gustó este tipo de videos, pues denle manita arriba. Coméntenos qué les pareció. Ya vimos la realidad de estas baterías, por qué no se deben de comprar y por qué son más baratas. Esa es la realidad, chicos. Y bueno, espero que les haya gustado el video y hasta el próximo.